Ború, Boya, Bocheche, Moforibarifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este su canal, a esta su comunidad, Lega Isorac, la bendición de los lugares, de Oloro, de Olofi, de Oporicha, Oboya, sea siempre con vosotros. Si me está viendo en mi página de Facebook, le me gusta, también pueden seguirme en mis plataformas sociales, seguir mi opinión, mi PTP, Diario Salo Bardelé, que tiene bastante contenido sobre el aprendizaje de la nutrición religiosa. Hoy quiero pedirle licencia a esta comunidad porque aquí nosotros siempre hemos sido críticos con la dictadura cubana, como los vídeos que a veces que he hecho enteradamente hablando de ellos, como cubano que soy y como que sufro por la dictadura opresora del castrismo. Y yo quiero pedir una licencia porque quiero hacer un llamamiento a una situación que verdaderamente está causando una afectación tremenda en lo que tenga que ver con el pueblo cubano y lo que tenga que ver con la afectación del mismo, lo que tenga que ver con los cubanos dentro y fuera de la isla, ¿verdad? Y esto es una cosa importante, y el por qué yo quiero hacer eso es una cosa que yo desde hace tiempo lo vengo pensando y me he callado, porque verdaderamente yo no soy de meterme en estas cosas. Ni en este canal se critica a nadie, ni se ha criticado a nadie, ni nada, pero esto es una cosa que yo creo que es necesaria. Aquí solamente se ha criticado la dictadura cubana, se critica lo mal hecho, sin decir nombre ni nada, y mi filosofía es partir la verdad, y a partir del conocimiento de la verdad se sepa identificar y caracterizar lo que es malo. Y eso también quiero hacer hoy con un fenómeno que está sucediendo desde hace tiempo. Entonces, verdaderamente yo alzo mi voz para denunciar algo que como pueblo cubano dentro y fuera del país debemos enfrentar con valentía y con claridad de pensamiento y de entendimiento a las palabras mías. Y yo hablo de un problema que no solo afecta a nuestra imagen como comunidad, sino que erosiona los valores esenciales que nos definen como cubanos: la solidaridad, el respeto mutuo y la unión ante la adversidad, como ha sido durante todo este tiempo, que tanto los que están dentro como los que están fuera lo hemos hecho. Y yo me refiero a las acciones y a las palabras y al actual del youtuber conocido como Alex Otaola, una figura que ha utilizado su plataforma digital no solo para construir, desunir y provocar situaciones que derivan en la división, el atacar y el lucrarse a cuesta del sufrimiento del pueblo cubano, cosa que él mismo critica. Y una de las cosas que yo hago este vídeo también es porque yo soy una persona que a mí no me gusta juzgar, pero soy una persona que considero que es de cobarde hablar en contra de una persona que no se puede defender. Y verdaderamente también me he indignado tremendamente porque, por ejemplo, yo he hecho vídeos después de la muerte de Tiger, todo y cosas así. Y este señor tiene un sentimiento tan malo y tan maligno dentro, y tiene un alma de patología psicológica, ¿verdad?, que le molesta que haya sufrido tantas personas por el asesinato de este artista. Y aún muerto, aún cuando estaba luchando por la vida, una persona que dejó 4 niñas atrás, una persona que no mató a nadie, una persona que dicen que es un delincuente, no era ningún delincuente, él era cantante, tenía la enfermedad, estaba enfermo porque era drogadicto, que eso está considerado una enfermedad, pero era una persona que no le hacía daño a nadie, se ponía a hablar por las redes, se ponía a hacer esto, que se iba a hacer esto, que se iba a hacer aquello, pero hizo algo que afectaba a alguien. Este señor sí que lo ha hecho. Entonces este señor me ha causado tanta indignación lo que está causando en contra del pueblo cubano, que verdaderamente yo me he visto necesario de hacer este vídeo. Recordemos que Alex Otaola comenzó su camino en las redes, ¿no?, con un programa basado en entretenimiento y el chisme. No sé si se acuerdan por allá de los chismes, primero con Chocolate, que ponía a parir a Chocolate y todas esas cosas. Era pequeñito, ¿no? Y después mismo se fue engrandeciendo a costa de su propia maldad y de la propia destrucción.
Sin embargo, pronto entendió que el dolor y la necesidad de los cubanos podían ser un negocio más lucrativo para él. Entonces, así su contenido mutó de trivialidades y de chisme a temas políticos. No por un genuino interés en el bienestar de nuestra gente, no se equivoquen, no. Sino como un medio para captar mayor atención y aumentar sus ganancias. Cosa que está evidenciada con todo lo que ha alcanzado, ¿verdad? Y si esto se fuera... Y yo no hay cosa que me guste más que ver un cubano prosperar. Y no hay cosa que me guste más que ver un ser humano prosperar en la vida. Pero a costa de la destrucción de otras personas. Hoy Otaola se ha convertido en un símbolo de explotación mediática del sufrimiento cubano. ¿Verdad? Utilizando la miseria y la carencia de nuestra isla como mercancía para llenar su propio bolsillo. Utilizando la desacreditación pública de muchas figuras que son cantantes, que en realidad ni tienen que ver con la dictadura, ni tienen que ver con nada. Entonces lo ponen con una foto con este, con una foto con aquello. Mira, yo en Cuba, a mí me importa poco hacer este vídeo porque verdaderamente lo que me importa es que llegue a la verdad a ustedes. Porque yo ni pasé servicio militar, ni nunca fui a una marcha, ni nunca tuve nada que ver con eso. Así que a mí verdaderamente... yo no sé, y además tengo la valentía de enfrentarme yo en la individualidad y en los recursos humildes que yo tengo, alzar mi voz en contra de todos los recursos que pueda tener. Porque me importa que la verdad llegue a vosotros. Pero le voy a poner situación. En Cuba todo el mundo tenía que ir a la escuela y todo el mundo tenía que decir seremos como el Che. Porque te obligaban a hacerlo. Y si no te botaban de la escuela o te quitaban la policía, te pedía el trabajo de tus padres. Eso fue una cosa que él mismo hizo. Él mismo trabajó para el ICRT. Él mismo hizo allá trabajo que tuvo una carrera pobre porque nunca fue nadie. Y fue una persona que le guardó mucho rencor a todas las personas que él veía que tenían más popularidad que él y que en aquel entonces no era nadie, y eso lo está utilizando ahora en su contra. Es una persona que cuando le cae mal a alguien, ¿verdad?, lo hace para destruirlo a través de la difamación y de la infamia. Pero lo que más duele, hermanos míos y hermanas mías que me ven cubanos, a ver si despiertan, es el oportunismo de que él hace uso. El daño que ha causado a nuestra comunidad, la división. Nosotros en Cuba, si ustedes se ponen a pensar, la estrategia que utilizó Fidel Castro para dividir a los cubanos, ¿verdad?, desacreditando a aquellos que no estaban a su favor, ¿verdad?, haciendo acciones de desacrédito, poniéndolo como gusano, poniéndolo como personas que no estaban de acuerdo. Este señor hace exactamente lo mismo. No sé cómo ustedes no se dan cuenta que están pasando pasaron de vivir de seguir un dictador para seguir a otro dictador de pacotilla, ¿no?, de sillón y de cámara, ¿verdad? Este señor utiliza la desacreditación, ¿verdad? Utiliza el desacreditar públicamente a personas que no están de acuerdo con él o personas que él le cae mal, ¿verdad? Y el que no está de acuerdo con él está en su contra. No existe un término medio. Tiene que existir un término medio en esta vida. Eso Infar nos lo enseña. Eso nos lo enseña Orúmila. Quien no esté de acuerdo conmigo necesariamente no quiere decir que esté equivocado. Y yo tengo que respetar esas cosas, no destruir a esa otra persona. Ha utilizado la imposición y la fama que tiene. Inclusive tuvo el sueño tonto de querer ser alcalde de Miami. Y después dijo que si esto, que si aquello. Ese señor no va a ser nunca alcalde ni nunca va a participar en la política. Eso en verdad se los digo como profeta de Orula que soy. Al contrario, yo profetizo desde el día de hoy la caída de Otaola va a ser tan grande, ¿verdad? Porque él mismo, cuando se le dio la gracia de poder crecer, la utilizó para hacer el daño en los demás. Y nosotros tenemos que entender que Alex Otaola repetidamente ataca a cubanos desde el extranjero, a los cubanos que desde el extranjero ayudan a sus familias en Cuba, que regresan a la isla para visitar a sus seres queridos. Los ha señalado como cómplices del régimen,
criminalizándolo y condenándolo públicamente. A ver, ¿qué derecho tiene para juzgar el amor y la responsabilidad de un hijo, de un hermano o de un padre que solo busca aliviar el sufrimiento de su familia? ¿Qué autoridad moral él posee, verdad, para decidir cómo los cubanos debemos ayudar a los nuestros? Porque él coge y critica a los cubanos que están afuera y que ayudan a los que están en Cuba. Critican a los cubanos que están afuera y que van a visitar a sus familiares. Que el objetivo de cada cubano es que su familia viva mejor. Yo no voy a Cuba hace 10 años. Y con el favor de Dios, mi familia y toda la familia de mi esposa vive aquí. ¿Verdad? Pero hubo un tiempo que yo vivía en Cuba y mis padres vivían aquí y me ayudaban hasta que me sacaron. Hace 10 años. Hubo un tiempo que nosotros ayudamos a la familia de mi esposa y hasta que lo logramos sacar. El objetivo de nosotros no es mandar dinero para Cuba. El objetivo de nosotros es hacer que nuestra familia sea susceptible hasta que lo podamos sacar para acá. ¿Verdad? Yo no viajo a Cuba hace 10 años porque verdaderamente ya mi futuro y mi vida está aquí. Pero cuando fue necesario ayudar a mis familiares allá, así como es necesario a que está mi madrina y estas cosas, que yo le mando medicina, le mando esto, lo hago. ¿Por qué? Porque esa estupidez que él tiene de que mandar cosas a Cuba lo que hace es ayudar al régimen. Entonces, ¿cuál es la opción? Que se muera un pueblo entero porque no mandarle una cosa que se sirva de sustento para poder comer. Eso es lo critica. Porque como quien no ayuda a lo suyo, y hay personas cobardes, ¿verdad? Que aprovechan de estas campañas que la hace de no mandar esto, de no mandar aquello, para decir, estoy haciendo esto por patriotismo. No, esas personas están haciendo eso porque son unos tacaños y ya con eso se ponen de ejemplo, ¿verdad? Son estas personas que viven afuera, que viven en otros países, que están 10 años y no le pueden mandar ni un centavo a la madre que se está muriendo de hambre en Cuba. Como decía Talle, quien no es de lo suyo no es de nadie, ¿verdad? Entonces se ha permitido llamar traidores a aquellos que mantienen lazo con su patria, ignorando que estos vínculos son el único consuelo que muchos familiares tienen para sobrellevar la separación y la desesperanza que ha causado la dictadura cubana en el triste hecho de la migración. Atacar a aquellos que envían ayuda a quienes viajen para ver a sus padres o que simplemente buscan tener viva una conexión con su tierra, eso es indigno. Otaola no solo divide, sino que deshumaniza, ¿verdad? Ha creado un discurso de odio que enfrenta cubanos contra cubanos, aumentando el resentimiento y la desconfianza entre nosotros. No solo critica, deshumaniza. Deshumaniza. Además, este señor ha utilizado en su plataforma noticias falsas y acusaciones sin fundamento, lo que ha llevado a consecuencias devastadoras para muchos. Aunque después se ha retractado ocasionalmente y ha dicho que las noticias fueron dadas equivocadas, ya el daño estaba hecho, demostrando así que su plataforma no es una plataforma seria ni de confianza. Ya la vez que el veneno se esparce no se puede recoger una vez que se ha lanzado. Esto es lo que llamamos envenenamiento del pozo, que es una táctica teórica que se llama así, que lo utiliza mucho, que es una táctica manipuladora que consiste en desacreditar a las personas antes de que puedan ni siquiera defenderse. Y ahora ha perfeccionado esta estrategia, contaminando el debate público con mentiras y manipulaciones que destruyen reputaciones y que dividen a nuestra comunidad. ¿Qué cosa es el envenenamiento del pozo? Por ejemplo, cuando él te va a hablar del tallo, o te va a hablar de una persona a otra, o te va a hablar de la alcaldesa o te va a hablar de la vino, o te va a hablar del otro alcalde, o te va a hablar de eso. Ahora seguro él dice por ahí que yo estoy pagado. Así decía Fidel, Fidel, todo el que no estaba en contra de él, decía, ¿quién te paga? ¿Quién te paga? Este dice lo mismo. Todo el que no está en contra de él, o todos los que sacan hablando en contra de él, o todo el que lo critica, dice que uno es pagado por el régimen cubano, que uno es pagado por la dictadura, ¿entiendes? Así mismo decía Fidel, es que yo no sé que ustedes como cubanos, que somos nosotros personas inteligentes, no se dan cuenta de las características evidentes de comportamiento de Alex Otaola y de Fidel Castro.
O sea, las tácticas son las mismas. Fidel, el que le decía cualquier cosa, decía que era pagado por la CIA. ¿Quién te paga? ¿Quién te paga? Entonces Alex Otaola, aquellos que hablan en contra de él porque no están de acuerdo, como yo, que no estoy de acuerdo con su manera de deshumanizar a la persona, con su manera vulgar, ¿entiendes? Con su manera poco ética, ¿verdad? Con su manera de poco profesionalismo, ¿verdad? Con su manera cobarde, con su manera deshumanizadora de actuar para con los demás. Te paga esta, te paga aquello, te paga esto. No, a mí no me paga nadie. ¿Entiendes? Sencillamente yo tengo mi opinión sobre esta persona. Y mi opinión yo quiero expresarla. Y expresarla con fundamento y respetuosamente. Cosa que él no hace. Entonces el envenenamiento de esposo, ¿qué cosa es? Por ejemplo, él utiliza esta estrategia. El envenenamiento de esposo es que dos personas empiezan a discutir delante de una tercera para que la tercera saque un argumento. Entonces la primera empieza haciendo argumentos sobre la otra negativa. Mira, te presento a este que es un delincuente, que es un descarado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del tema que quiere defenderse. Ya así deshumanizó y desacreditó lo que iba a exponer. Entonces, ¿qué hace él? Por ejemplo, cuando habla de una persona, antes de referir el tema a donde quiere llegar, porque eso son estrategias que yo he estudiado en su salto, ¿verdad? Y en la psicología de psicópata que tiene, ¿verdad? Porque es una persona que actúa con psicopatía. Él coge y te pone, por ejemplo, una de las cosas que más utiliza y te pone una foto bastante deshumanizada, ¿no? Una foto de una persona que se vea bastante ridícula en ese momento, o una foto que la persona esté todo jorobado, esté feo, o sea, utiliza una foto de deshumanización. Entonces, cuando él te da de esa noticia, de esa persona, él hace uso de la imagen visual que crea esa foto para darle fuerza a la noticia. Porque así te puede estar dando una noticia del Papa que si te lo pones soplándose la nariz, ya esa persona que tú estás viendo en la foto, tú le sientes un respeto menor y te sientes más, escuchas mejor el consejo. Entonces esto se llama envenenamiento del pozo. Entonces cuando te va a dar una noticia, el primero te dice 40 cosas triviales que te envenenan la capacidad de razonar para después lograr el objetivo que quiere exponer. ¿Verdad? Eso es una cosa que él utiliza mucho. Entonces, la moral de Alex Otaola es evidente, cosa que le acusa a todo el mundo. Le acusa a todo el mundo de doble moral. Mientras atacas a otros sin piedad, ¿verdad? Amenazando a su nombre, a su dignidad. Se muestra como víctima cuando es él quien recibe crítica. Recurre a amenazas legales, demanda para silenciar a quien se atreven a cuestionarlo, adoptando una postura de que a quien exige el respeto cuando él mismo se lo niega a los demás. Esto no es liderazgo, esto es hipocresía en su estado más puro, ¿verdad? Él puede criticar a todo el mundo, él puede difamar a todo el mundo. Ahora, cuando él quiere deshumanizar a alguien, no, que si tiene esta demanda, que si tiene aquella, ¿verdad? Entonces, también los retractores de Alex Otaola tienen que saber que cuando una persona se refuta, hay que hacerlo desde el respeto, no poniéndolo al nivel de él. Aunque tenga su dinero, que sea una persona que tenga dinero y que tenga todas esas cosas, es una persona de orilla, porque no tiene la moral ni la capacidad, como se demostró en que no fue elegido ni es querido por su comunidad, sino por 4 o 5 anormales que lo siguen, que entienden, que se dejan creer todas esas tonterías, ¿verdad? Uno tiene que crear una refutación que no sea al nivel de la persona que nosotros estamos criticando. Y entonces, lamentablemente, muchas personas que lo critican, le hace él perder tanto los estribos, cosa que en mí, muchas cosas que yo he visto desagradables, me ha dado mucho genio. Pero como babalao que soy, como profeta de Orúmila, yo no me molesto por nada, sino que yo refuto a estas personas que traen maldad a la humanidad, ¿verdad? Con argumentos válidos y de una manera serena. Entonces, todas esas personas que han sido refutadores de él, lo han hecho de una manera, desde el lenguaje chuma, desde acusaciones, desde cosas que él la ha podido utilizar en su contra. Entonces, tenemos que también saber que aquellas personas, y sobre todo esta persona, que nosotros tenemos que refutarlo ante el mal que está haciendo, ante la división del pueblo cubano, que ya de por sí la dictadura lo ha dividido durante tantos años. Este señor ha creado más división todavía,
tenemos que refutarlo con lógica, tenemos que refutarlo con inteligencia, sin hacer actos de caer en el lenguaje chusma y de orilla como cae él. No podemos ponernos a su nivel. Ponernos a su nivel es ser un arrastrado por el piso, que aunque por mucho que no lo parezca, así lo es. Bien. Porque quien vive destruyendo a los demás en esta vida es la peor persona que tú puedas ver en este mundo, ¿verdad? Es un señor que ya es un señor ya con sus años ya, ¿verdad? Que ahora a esta altura de su vida que viene a tener un poco de fama en YouTube, pero esa fama a sí misma como la tiene, la va a perder. Y eso en verdad se los digo. Como comunidad debemos rechazar este tipo de comportamiento, pero rechazarlo de manera digna, no poniéndonos a favor o rebajándonos a favor, no poniéndonos a favor de la vulgaridad ni rebajándonos a su nivel. No podemos permitir que una figura alimente el odio y la desunión, siga ocupando un espacio central en el discurso público cubano. Debemos exigir un debate basado en el respeto, en la verdad, en el compromiso, ¿verdad? Con el bienestar colectivo. No podemos seguir creyendo las mentiras de una persona oportunista que solamente actúa a su favor. Alex Otaola ha fallado a nuestra comunidad desde el principio, desde todos los puntos. Ha fallado como comunicador, ha fallado como cubano, pero no es demasiado tarde para que nosotros como pueblo, dentro y fuera, corrijamos este rumbo. No se trata de atacarlo personalmente, ¿verdad? Ni de utilizar la violencia, ni de utilizar difamaciones y mentiras, porque con esas cosas no lograremos otra cosa que no sea darle fuerza, sino de reconocer el daño que sus acciones han causado y que tenemos que decidir juntos, cada uno de nosotros, que este modelo de división y de odio nos siga definiendo nuestra propia lucha. Yo creo que es momento de pensar cada uno de nosotros y de unirnos para construir puentes en lugar de muros, ¿verdad? Yo no digo que haya casos que tengan que ser evaluados y que no puedan ser permitidos, pero hay casos que sencillamente hay que pensar y investigar a fondo, ¿verdad? Tenemos que promover el diálogo en vez del ataque y de buscar soluciones reales para los problemas que enfrentamos. La libertad y la justicia no se logran con odio ni con difamación, sino con unidad y con respeto, por amor a nuestra gente y por amor a nuestro pueblo. ¿Usted sabe quién logró alcanzar el poder a través del odio, de la violencia, de la difamación, del desacrédito? Es lo que él mismo critica hoy en día, los comunistas en Cuba. Los cubanos en el exilio y dentro de Cuba necesitan menos figuras como Otaola y más líderes comprometidos con la verdad, que hasta critica a él disidentes que han estado toda una vida en Cuba sufriendo los abusos de la dictadura, los critican, que los ha tenido en su programa y que después los critica porque no está de acuerdo de una manera u otra con lo que él dice. De verdad que necesitamos personas que estén comprometidos con la verdad, con la empatía y con la reconciliación. Que lo que más daño le ha hecho la dictadura al pueblo cubano es la división. Que los cubanos no se pueden sentar en una mesa 4 porque se quieren matar, porque todo el mundo quiere tener su razón. Tenemos que saber entender que hay razones diferentes a la propia. Que nosotros, porque que necesariamente no tiene que haber una sola verdad. Pueden existir diferentes verdades en este mundo, no necesariamente una sola, y respetar a los demás. Necesitamos recordar que a pesar de nuestras diferencias, todos somos hijos de la misma patria y que solo juntos y buscando la unión y no la destrucción de nosotros mismos como cubanos, podemos hacer por lo que ha destruido tanto el comunismo en Cuba. Bien.
Este ha sido el video mío. No haber más pido licencia a mi canal, a mi comunidad. Y verdaderamente mi pensar es que piensen sobre esto y que le busquen la lógica a mis palabras. Yo no estoy diciendo ni estoy imponiendo, que piensen en mis palabras. Seguramente seré acusado de que me está pagando esto, que me está pagando aquello, porque ese es su modo operante. A ver quién va a decir que me está pagando a mí, porque yo a Cuba no voy hace 10 años, yo no tengo contacto ninguno con Cuba. Yo no conozco, yo soy ciudadano español y yo nunca he ido ni a Estados Unidos. Así que sencillamente la valentía de gritar la verdad y enaltecer la verdad al aire, hay veces que retumba más el corazón del ser humano. Además, no podemos ignorar cómo la retórica del señor Otaola con movimientos y acciones agresivas han perjudicado a muchos cubanos. Su retórica incendiaria ha alimentado un clima de odio que pone en riesgo a quienes no comparten su visión o simplemente buscan vivir en paz de alguna manera, atacando artistas, intelectuales, figuras públicas cubanas, que todos hemos bailado, que todos hemos cantado, utilizándolo como blanco de su campaña de desprestigio, ignorando los aportes que han causado a la música y desacreditándolo sin una justificación verdadera. ¿Por qué? Porque este se hizo una foto con aquel, o con aquel se hizo una foto con el otro, o porque en algún momento se sacó una canción. Eso lo hacían en Cuba para sobrevivir, era necesario, si no te morías de hambre. ¿Entiendes? Era como las personas que trabajaban en turismo, tenía que ser del partido, porque si no, no podía trabajar en turismo. Y eso necesariamente no quisiera decir que no fuera, que estuviera en contra del régimen. Era una necesidad que te hacía la dictadura, ¿verdad? Ahora, ya otra cosa es pertenecer a ser militar, ser estas cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de cosas que todo cubano pasó antes mismo, ¿verdad? Si estabas en la universidad, obligatoriamente tenía que ser de la UJC, si no podía ser universitario y cosas así, ¿entiendes? Un caso particularmente preocupante en su constante difusión de información no verificada, fíjate, como que mandan esto por aquello, o tergiversar en mayor de los casos, que aunque luego intente corregir, ya los daños, como se ha dicho, irreparables. ¿Cuántas familias han sufrido las consecuencias de sus ataques? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han visto su vida destruida por palabras irresponsables? Porque ya no solamente es la persona que la ataca, es la familia de esa persona y su sustento, su manera de subsistir, los hijos, ¿verdad? De esa familia. Una persona que no le importa niños, no le importa nada, que el artista se estaba muriendo en el hospital con 4 niñas y se dedicó todo ese tiempo a poner difamación, a poner cosas, a reírse. Yo me acuerdo cuando dijo que Tiger había sido violado y había sido que porque lo bajaron con los pantalones del carro, había sido por pandilla. Mira todas estas tonterías que el señor Otaola dijo, está ahí en su programa, pueden buscarlo. ¿Entiendes? Y al final mira lo que pasó con el Tiger, que lo mataron de un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque él se basa en solamente que lo sacaron del carro y que tenía los pantalones bajados, una persona que tiene sobrepeso, tenía los pantalones bajados, y él se dedicó públicamente a decir que había sido violado, que había sido torturado, ¿verdad? Y entonces después dice que era que tenía la razón, de que por eso descubrieron. Es una persona que cuando dice una mentira o dice una cosa de desacrédito, después mira la tortilla al revés de una manera que quien no piense, porque quien tiene cabeza, como yo y como muchos de vosotros, y los que no la tienen, vamos a ver si con este video la cogen un poco, ¿verdad? Mira la noticia 10 veces y la pone a su favor 10 veces y no pasa nada, hay que creer, ¿verdad? Bien. Alex Otaola no representa de ninguna manera los valores del pueblo cubano. Alex Otaola representa los valores de la dictadura. Cuando digo que representa los valores de la dictadura, digo que representa el actual de una dictadura, el actual que se ha visto sometido el pueblo cubano por tantos años. Ese mismo actual represor en contra de las personas que no están a su favor, ese mismo actual de desacrédito en el que se llamaba gusano, las personas que salían de Cuba buscando un futuro mejor, ese mismo actual en el que deshumaniza sin importarle la familia, sin importar los muertos, ese mismo actual que hace crear división, ¿verdad? Es el que utiliza Alex Otaola.
y él mismo no representa una lucha legítima en contra de la libertad, ni la justicia, ni el respeto que todos nosotros anhelamos. Él representa oportunismo, manipulación y división, y una manera y un modelo que explote el sufrimiento del pueblo cubano, lo utiliza como moneda de cambio en un espectáculo en que cada día contribuye a su causa. Y como babalao que yo juré hacer por la humanidad, dentro de mis capacidades religiosas principalmente, y dentro de mis capacidades como profeta del mundo, también me tomo la libertad de hablar en contra de estos fenómenos que lo que causan es destrucción y no salvación. Y Boriboya, Bocheche, no fue